Hola, pues nosotros somos el equipo de materiales compuestos conformado por Jorge Sánchez, Hugo Adrián y Derek Pérez. Bueno, los materiales compuestos son un tipo de material que se compone de dos o más materiales. Para así su unión forma un material que tiene mayores propiedades que no se lograrían estando estos materiales separados. La matriz es la fase continua y menos rígida que constituye los materiales compuestos. Entre las funciones que ésta desempeña está la de dar estabilidad al conjunto, actuar como ligante que mantiene fijas en su posición a las fibras y proteger del refuerzo al deterioro mecánico y químico del ambiente, también evitar la propagación de grietas, y la matriz en otros aspectos también debe tener buena adherencia con el refuerzo para que el compuesto sea aún mejor. Bueno, el siguiente componente es el refuerzo, que le da una mayor rigidez y resistencia al nuevo material. Los tres principales que podemos encontrar de tipos de repuestos es el de partículas, que es este que está aquí, los compuestos reforzados por fibras, que es este, y el por láminas, que es este. Esos son los tres principales, pero sí existe una mayor cantidad, sí puede variar. La nomenclatura de los compuestos se nombran a partir de su matriz, su refuerzo y cómo están unidos entre ellos. Como por ejemplo sería plástico reforzado con carbono en partículas, o plástico reforzado con aluminio en láminas, o uno más común y que lo vemos diariamente es el concreto reforzado con acero en fibras. Bueno, pues yo les voy a hablar un poco de la estructura molecular que tienen aquí los materiales compuestos. Con nosotros hablar sobre la estructura, pues nos estamos refiriendo a la descripción y al acomodo de los átomos, de las moléculas en los materiales compuestos. Aquí nosotros pusimos una imagen de ejemplo en la que nosotros podemos ver tres pequeños ejemplos en el cual nosotros podemos encontrar el acomodo por partículas que se da entre metal y cerámica, el acomodo de fibra corta y el acomodo de fibra larga, el primero siendo de cerámica con cerámica y el segundo de fibra larga con polímeros y cerámicos. Estos son pequeños ejemplos sobre los acomodos, dependiendo de qué materiales estés componiendo tu material compuesto. Aquí también vemos abajo una pequeña imagen. Aquí podemos ver lo que nosotros nos referíamos respecto a cuando hablamos de un acomodo metal con metal, de partículas, y este sería un ejemplo de fibra larga. La imagen C es un ejemplo de material compuesto de laminado, pero ese lo vamos a explicar ahorita un poco más tarde. Nosotros también podemos encontrar lo que son en la estructura de los materiales compuestos dos grandes vertientes, que una podría ser los tejidos. Nosotros los tejidos los definimos como estructuras textiles en las cuales se cruzan, son diferentes fibras. Nosotros ahorita vimos que existe lo que es la fibra larga y la fibra corta. En el tejido nosotros es una fibra sobre otra, entrecruzado, como podemos ver aquí en el ejemplo de la imagen C. Las direcciones de las fibras se encuentran en ángulos de 90 grados, como podemos ver aquí. Y nosotros los tipos de tejidos, pues nosotros podemos encontrar, como dice aquí los ejemplos, podemos encontrar lo que son telas, satén y sarga. Son tres tipos de tejidos, de acomodo de tejido en los materiales compuestos. Otro de los acomodos son los ensamblados. Como les comentaba ahorita, las fibras se encuentran superpuestas unas con otras, por eso se le llama que están ensamblados, están en diferentes orientaciones, y para mantenerlas ligadas se necesita una fibra auxiliar ligera. En la función de las orientaciones pueden existir ensamblados, como vemos aquí, unidireccionales, biaxiales, triaxiales, cuatriaxiales, etc. Nosotros aquí pusimos una pequeña imagen explicando a qué se refiere con esto. Uniaxiales se refiere a que permite el movimiento de un eje y en un único plano. Biaxiales es que son en dos ejes o en dos planos. Multiaxiales es que son varios, ya sea tri, cuatri, pues cada uno se refiere a que ya sean tres, cuatro planos o cuatro ejes. Uno de los ejemplos más comunes es también la estructura de tipo sándwich, en la cual nosotros encontramos está compuesto por varias partes, como podemos ver aquí en la imagen, que son las alas o las caras.
el núcleo y la interfase de unión entre estas mismas. Las salas pues están compuestas por láminas delgadas y resistentes. En las salas se pretende tener mejores propiedades mecánicas que el resto de los componentes. En el núcleo generalmente es un material ligero y en el cual nosotros podemos encontrar quizá para que se dé el balance en el material compuesto mejores propiedades físicas. Y pues la interfase de unión entre las salas y el núcleo es el adhesivo que tiene como función pues mantener el núcleo y las salas unidos. Nosotros al ser cualquier material compuesto pues pretendemos que sea de mejores propiedades, más ligero, más versátil, más duro, más rígido, combinando las propiedades las propiedades buenas mecánicas tanto como las propiedades físicas. Nosotros las combinamos para obtener un material compuesto. Ahora les voy a platicar un poco sobre los métodos de obtención, cómo podemos nosotros obtener los materiales compuestos a través de diferentes procesos. Las técnicas de producción de materiales compuestos, como vemos aquí, se dividen en cuatro partes. En estado sólido, en el cual se usa el método de obtención ya sea la fundición y la infiltración. Puede ser en estado líquido, podemos encontrar también en estado sólido, que es la pulvimetalurgia, la sinterización y el prensado en caliente. Esto es a nosotros querer componer un material de dos materiales en estado sólido. En estado semisólido, que nosotros encontramos el método de composting, y en estado gaseoso, que es la decomposición de vapor y la atomización. Estos últimos pues resultan un poco más fáciles de componerlos, ya que si tenemos dos materiales en estado gaseoso pues es más fácil combinarlos entre ellos. Aquí podemos ver, como ahorita les platicaba, se puede realizar la obtención de materiales compuestos a través de la infiltración, y en el caso donde un metal se infiltra sin presión, es una preforma del material, cerámico poroso o metálico, como se puede observar aquí en el ejemplo que nosotros pusimos, y ya depende del nivel de porosidad interconectada del metal cerámico, cómo se vayan componiendo los dos. Aquí podemos ver un recipiente en el cual pues se están infiltrando dos materiales para la obtención de un material compuesto. Haciendo referencia a lo que comenté ahorita, la pulvimetalurgia, aquí vemos un esquema, una pequeña imagen en donde donde se explica cómo es que se realiza la pulvimetalurgia. Normalmente este proceso se utiliza para obtener materiales con matriz de aluminio, y se puede hacer las fases, los pasos para lograr es el mezclado de polvos, el compactado, el sinterizado y el acabado del producto. Como podemos ver aquí abajo, los materiales en forma de polvo, nosotros tenemos una comuna, un conjunto de material, normalmente como comentaba es a base de matriz de aluminio. Nosotros los pulverizamos, por eso se llama pulvimetalurgia, y ya una vez que estén pulverizados, tratamos de obtener una distribución homogénea en este polvo, y luego ya juntamos los dos polvos de los materiales y son comprensados hasta que se vuelvan un solo material, una sola forma. Y para terminar, otros dos pequeños ejemplos de métodos de obtención. Nosotros aquí vamos a observar, como vemos en las imágenes, dos procesos que nosotros habíamos estudiado y analizado la unidad pasada de esta materia. Uno vamos a hablar de lo que es la fundición prensada y en otro vamos a hablar de lo que es la extrusión. La fundición prensada es donde un metal se solidifica bajo la presión, como podemos observar aquí. Entre moldes, nosotros tenemos un moldes y las superficies son presionadas con una prensa hidráulica, y la presión aplicada y el contacto con el molde favorecen a la transferencia de calor de los materiales, por lo que el enfriamiento es rápido y se obtiene en el producto, en el material compuesto final, se obtiene grano fino, libre de poros, ya que por la presión que se le aplicó, y es la manera también de combinar dos materiales. Y por último pues tenemos la extrusión, cuando se hace pasar el material preconformado, tanto en frío como en caliente se puede, a través de un troquel, como nosotros estudiamos en la unidad pasada, hasta que nosotros obtengamos a través del troquel la forma deseada. Y generalmente pues son piezas simétricas a través de un eje, y pues son varios ejemplos de los métodos de obtención para materiales compuestos. Las físicas y mecánicas de los materiales compuestos pueden variar
Entre algunas de ellas tenemos la alta relación resistencia-peso, elevada rigidez, alta resistencia a la fatiga, alta resistencia a la corrosión, alta resistencia dieléctrica, alta flexibilidad, mejora en las superficies aerodinámicas, posibilidad de construir formas más o menos complejas, excelentes propiedades mecánicas, facilidad de fabricación con una alta variedad de acabados, estabilidad dimensional. Todos estos, pues depende de cada material que se combine según los resultados que quieras obtener y el material que quieras formar. Matrices usadas en los materiales compuestos. Las matrices se califican según el comportamiento térmico de los polímeros. Tenemos como por ejemplo los termoplásticos. Son polímeros que al calentarse a determinadas temperaturas se convierten en fluidos, para así permitiendo su mayor su maleabilidad en la forma deseada que preservará al enfriarse. Elastómeros. Son polímeros que poseen cadenas con mucha libertad de movimiento molecular, lo que le da la propiedad de la flexibilidad. Termoestables. Son polímeros que no pueden fluir por efecto de la temperatura para ser remoldeados. Molecularmente hablando, tienen una estructura entrecruzada y por lo tanto tienden a ser resinas de mucha rigidez. Al someterlos a temperaturas elevadas promueve la descomposición química del polímero y a temperatura ambiente son duros y frágiles. El refuerzo en los materiales compuestos, pues como ya lo mencionamos, es lo que da la rigidez y la dureza en este material. En los refuerzos existen dos tipos, que es el refuerzo discontinuos, que viene incluyendo las partículas, plaquetas o fibras, son el tipo de acomodo de los compuestos, de los otros materiales. Y los refuerzos continuos, que son fibras largas, tejidos o laminados. Partículas. Con el empleo de elementos de refuerzo en forma de partículas, el aumento de propiedades que se consigue no es muy elevado. No obstante, el comportamiento mecánico en este tipo de materiales suele ser isotropo. Y son los materiales menos costosos y de más fácil fabricación de todos los materiales compuestos. Bueno, el refuerzo en forma de plaquetas. Con el empleo de plaquetas como elementos de refuerzo, el aumento de propiedades no es tan elevado, aunque los compuestos reforzados con plaquetas alcanzan mayores grados de compactación que los materiales compuestos reforzados con partículas. Al ser este tipo de refuerzo aproximadamente bidimensional, permiten ofrecer prácticamente igual resistencia en su plano. Fibras cortas. Cuando se emplean fibras cortas como refuerzo de los materiales, la longitud de estas influye en las propiedades del material. Los materiales compuestos reforzados con fibras tienen naturaleza ansiotropa, ofreciendo excelentes propiedades en la dirección de las fibras. A continuación les vamos a mostrar un ejemplo de cómo es que producimos nosotros mismos un material compuesto. Bueno, para la creación de nuestro compuesto tenemos nuestra matriz, que vendría siendo el cemento, nuestro refuerzo, que sería la tierra particulado, y laminitas de aluminio, que sería fibrosa, y el agua para dar más adhesión a nuestro compuesto. ¿Ya está grabando? Sí. Lo que vamos a proceder es que vamos a mezclar la tierra con el cemento, filtrándolo para que queden granos más pequeños. Una vez separado, mezclamos un poco lo que vendría siendo el cemento y la tierra. Ahí está mezclado todo. Después le vertimos agua.
para que así estos dos, al mezclarlos, queden fijos. Después agregaríamos las fibras. Agregaríamos las fibras. Después agregamos más refuerzos en forma vertical para que estos al seclarse al secarse queden adheridos a la matriz y le den mayor rigidez y puedan absorber mayor las fuerzas de oposición. Lo que estamos haciendo aquí es para que el material quede el refuerzo entrecruzado y todavía tenga más resistencia. Ya solo queda esperar a que se seque para hacer pruebas. De una vez secado el material, podemos notar cómo aumentó su durabilidad y cómo pues ya vendría siendo un material compuesto. Lamentablemente pues no lo podemos sacar del vaso y pues así quedó.